Buenas tardes. En este live del día de hoy nos acompaña la doctora Verónica Abad, a quien me da un enorme gusto y placer saludarla y tenerla aquí en este espacio. No solamente fue mi profesora durante mis años de especialización, sino que hoy somos colegas muy cercanos. Ella es la pediatra de la mayoría de pacientes de mi consulta. Lo refiero a ella porque es una de las mejores profesionales que tiene no solamente la ciudad sino el país, y es también pues la pediatra de mis hijos, y uno trata de enviar sus hijos a donde los colegas que más aprecia y quiere. Entonces para mí es un enorme placer estar aquí hoy con Verónica, a quien tanto aprecio y admiro, y queremos pues hablar de un tema que es muy frecuente y está relacionado con el tamizaje metabólico neonatal, del cual hablaremos a continuación, y esperamos que disfruten y que la información que vamos a compartir aquí Verónica y yo en este live el día de hoy sea de utilidad para ustedes y sus familias. Gracias, Vero, por acompañarme, por estar aquí en este espacio. Soy pediatra, entre otros, gracias a muy buenos profesores, algunos maestros como tú. Entonces es muy agradable reencontrarme contigo hoy después de tantos años de ejercicio profesional. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con Juan Pablo, mi estudiante estrella. Me acuerdo con mucho cariño en su rotación, y después pues he visto cómo han crecido los hijos de Hermoso, entonces me pongo muy feliz de estar aquí en Hola Doctor. Y yo soy la pediatra endocrinóloga, la directora científica de Abad Laboratorio, y queremos entonces conversar con ustedes y contarles por qué es tan importante hacerle el tamizaje neonatal a los bebés recién nacidos, ¿cierto? De acuerdo, Vero, yo quisiera que tú nos contaras este examen, primero que todo, ¿qué es? Existen muchos exámenes, afortunadamente los progresos de la medicina nos permiten poder detectar tempranamente algunas alteraciones, algunas de ellas leves, otras moderadas, otras severas, enfermedades que pueden ser detectadas de manera temprana, ya que son silenciosas. Muchas de ellas no tienen ninguna manifestación al nacer, muchas de ellas no se pueden detectar a pesar de los avances de la ecografía gestacional, y son algunas de ellas enfermedades que tienen repercusiones importantes en la vida no solamente del niño, en su desarrollo, sino también en el normal funcionamiento de su familia y en sus años futuros de aprendizaje. Entonces, quisiera primero preguntarte o que nos contaras este examen, qué es, en qué consiste, para qué sirve, qué enfermedades es posible detectarlas de manera temprana. Mira, el tamizaje neonatal, como dice la palabra tamizaje, es una detección, una pesquisa, ¿cierto? Entonces es una pesquisa antes de que aparezcan los síntomas. Como tú decías, hay enfermedades que son como invisibles, entonces no tienen síntomas, apenas nace el bebé y puede pasar un tiempo sin síntomas y después el bebé se empieza a deteriorar. Entonces hacerle el examen para detectar estas enfermedades que no tienen manifestaciones al nacer es muy valioso para la salud del bebé y para empezar un tratamiento preventivo y adecuado antes de que ocurran los síntomas. Entonces se llama un tamizaje neonatal y te puede detectar más de 50 enfermedades metabólicas. ¿Y cuáles son esas? O sea, de pronto ustedes han oído mencionar el hipotiroidismo congénito, la fibrosis quística, la galactosemia, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la fenilcetonuria. Digamos que hay un tamizaje de más de 50 enfermedades y hay otro tamizaje más pequeño que coge las 7 enfermedades, digamos, más comunes. Entonces uno puede escoger cuál de los dos se hace. Porque también está todos los trastornos de los aminoácidos, de los ácidos grasos, de los ácidos orgánicos, que pues eso puede ser mucha química, clase de química para los papás, pero metabólicamente sí pueden pasar muchas enfermedades porque falta una enzima, una mutación, en fin, y ese bebé puede empezar con vómito o a no comer o con letargo o con deterioro en alcanzar las metas neurológicas, y entonces los llevan al pediatra, y entonces empiezan unos exámenes y todo, digamos, sale normal, y después entonces no, esperemos a ver, debe ser un virus. Bueno, empieza como que se demora la cosa, y en vez de tener el diagnóstico de antes, pues el diagnóstico antes de que ocurran los síntomas. Correcto.
Los avances de la medicina nos permiten hoy poder detectar de manera temprana esto que tú mencionaste, que me gusta mucho el término de enfermedades invisibles, porque no son frecuentemente diagnosticadas en la infancia temprana. Los signos de muchas de ellas son tardíos y algunas veces las secuelas de algunas de ellas también dificultan el tratamiento, y ya puede ser algo tarde cuando empezamos a manejarlas. Normalmente cuando un bebé nace se le hace de un examen de sangre el primer tamizaje, que es para hipotiroidismo congénito, la famosa prueba de la TSH neonatal, que muy seguramente las madres están muy familiarizadas porque preguntamos por el resultado del examen cuando acuden a nuestro consultorio a las primeras visitas. Pero existe esta prueba de la cual estamos hablando hoy, el tamizaje metabólico neonatal, que no solamente nos permite identificar esta, que es tal vez la enfermedad metabólica más frecuente, sino muchas otras como las que tú mencionaste. Existen otros tamizajes, como el tamizaje auditivo, que usualmente ordenamos a partir del mes en nuestra ciudad. En otras partes lo hacen desde el momento mismo de nacer. En algunos países el niño debe salir de la clínica con el tamizaje auditivo, ya que es otra entidad frecuente para detectar la hipoacusia o sordera neonatal. Y existen otros como el tamizaje de cadera, que normalmente hacemos a partir de los 4 o 6 meses para detectar la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces es uno. Sí, claro, y el de las embarazadas ya iba para allá. Entonces cuéntanos, Vero, en este contexto, porque queremos dar como un contexto un poco en este live a las madres y a los padres y a las familias que nos escuchan, de que este es uno de ese arsenal que tenemos de ayudas diagnósticas, afortunadamente en nuestra ciudad y en gran parte del país, donde podemos a través de él detectar de manera temprana. Esto es medicina, digámoslo así, personalizada, medicina algo de precisión, porque estamos queriendo adelantarnos a diagnósticos que suelen hacerse de manera tardía y algunas veces ya con secuelas. Entonces ese era como para dar ese contexto de que este es uno de esos tamizajes, como el tamizaje auditivo, como el tamizaje de cadera, que tenemos como herramienta para detectar de manera temprana y a tiempo enfermedades que suelen ser invisibles cuando un niño nace durante los primeros años. Hablemos un poquito de pronto como de ese tamizaje durante la gestación. Entonces, aquí habrá muchas mamás embarazadas o que van a quedar en embarazo y muchas que ya tienen bebé. Entonces, las embarazadas, cuando van donde el ginecólogo, les manda el tamizaje del primer trimestre. Entre las 9 semanas y las 13 semanas les hace un examen en sangre materna para meter los datos de esas hormonas en la ecografía del primer trimestre y detecta si el bebé tiene alguna anomalía en los cromosomas, ya sea monosomía, que sería que tiene un cromosoma, o trisomía, que tiene 3 cromosomas, y que se llama PAPA, beta-HCG, y hay otro que se llama placental growth factor, que es lo que se mide, que son unas hormonas que se miden en sangre periférica, que también te puede detectar si te va a dar o no te va a dar preeclampsia. Entonces también es para prevenir y manejar ese embarazo con un monitoreo más continuo, y eso, digamos, sería el tamizaje prenatal, ¿cierto? Y ya con este tamizaje neonatal es el que se le hace al bebé. Entonces es muy bueno que sepan, que se programen, porque uno se programa para tener el cuarto, para tener el ajuar, para las vacunas. Entonces que se planeen que este tamizaje neonatal se debe hacer a partir del 3er día de vida hasta los 6 meses. ¿Y por qué se debe hacer a partir del 3er día y no pues de una vez después de la sala de partos? Porque hay que esperar que el bebé tome lechita, ¿cierto? Que tome leche materna preferiblemente, porque tiene que haber como una digestión y un proceso, porque por ejemplo para la galactosemia, si después de tomar la leche se acumulan unos metabolitos que es la galactosa y te puede dar hipoglicemias. Entonces no se puede hacer ahí mismo cuando el bebé esté en ayunas recién nacido, sino esperar que haya tomado lechita. Y por ejemplo el del hipotiroidismo, que se hace en sangre de cordón umbilical, se hace en sangre de cordón, que es ahí en el momento del parto, pero hay que esperar 3 días, porque el bebé recién nacido, de una manera muy linda, fisiológicamente, como dejó de estar en ese ambiente tan calientico que todos se lo hacían, que le daban la comida, todo, y sale a un ambiente que tiene que sostener la temperatura, tiene que succionar, tiene digestión. Entonces esa TSH se sube hasta 80, 90,
para que esa adaptación neonatal sea capaz de hacerle a ese bebé que viene protegido de todo, de no hacer nada. Y ya a partir del tercer día ya esa TSH baja a niveles, digamos que serían los normales. Entonces si esa TSH se hace a partir del tercer día en el tamizaje neonatal y está alta, entonces es un diagnóstico posible de un hipotiroidismo congénito que todo se confirma en sangre periférica del bebé, ¿cierto? Correcto, aquí es importante ver con lo que estás mencionando y es uno el tiempo, entonces es claro que este examen debe hacerse a partir del tercer día de vida hasta los 6 meses, no se debe hacer inmediatamente el bebé nace y este examen entonces nos permite poder detectar estas enfermedades de manera temprana y poder prepararnos para ellas. Una pregunta, Vero, también que frecuentemente nos hacen los padres es anteriormente estos exámenes había que enviarlos a laboratorios fuera del país, actualmente tenemos en nuestra ciudad o en el país laboratorios que los procesen o actualmente también estamos refiriendo esas muestras por fuera. Esa es muy buena pregunta. Los equipos con lo que se hace este tamizaje neonatal es un espectrómetro de masas, entonces se necesitan unos volúmenes muy grandes para que ese equipo sea rentable. Entonces nosotros en el laboratorio tomamos la muestra, que les voy a mostrar cómo es la muestra de papel de filtro, ¿cierto? Esto aquí tiene como unos redondelitos y esta es una lancetica que pues ni siquiera se alcanza a salir la puntica de la lanceta y usualmente se toma en el talón del bebé, ¿cierto? Se le hace la lancetica y la bacterióloga le va tomando va rellenando estos huequitos con la sangrecita del bebé y esto se llama un papel de filtro, se deja secar y ya se manda por correo a Estados Unidos, ¿cierto? Se manda por correo a Estados Unidos y allá le hacen los punch, pues acá, digamos a cada circulito y se hace todo el examen, digamos, de todas estas enfermedades que se pueden detectar en el tamizaje neonatal. Entonces sí se manda al exterior, pero se toma la muestra aquí y por eso la muestra, digamos, es muy fácil de enviar porque pues no es la sangre ni nada, sino que es este papel de filtro. Correcto, pero ese resultado está tardando más o menos ¿cuánto tiempo en llegar nuevamente luego de procesarse el...? Más o menos son entre 15 días y 3 semanas, ¿cierto? Que es, digamos, un tiempo prudente para tener un resultado. Si el resultado es positivo, se confirma en sangre periférica, porque, digamos, esto me dice, ay, sí, de pronto tiene una hiperplasia suprarrenal, por decir algo, que probablemente después te pueda dar una pubertad precoz. Entonces tú en sangre periférica ya mides el valor de la hormona, ¿cierto? Entonces ahí confirmas el diagnóstico y empiezas el tratamiento. Entonces más o menos se demora entre 15 días y 3 semanas el resultado. Correcto, es importante entonces tener presente que esto, como su nombre lo dice, es un tamizaje. Nos puede llevar a sospechar alguna de estas enfermedades que posteriormente debe ser confirmada con una muestra ya de sangre normal. Esa confirmación para estas enfermedades la procesan también acá o hay que enviar no, a muestra alguna de ellas? Esa la procesamos acá. Esa sí la procesamos acá porque, por ejemplo, si es un hipotiroidismo congénito hacemos TSH-T4 libre, si es una hiperplasia suprarrenal hacemos 17-hidroxiprogesterona acá, si es fibrosis quística pues entonces ahí hacemos una iontofóresis en ese bebé. Si es galactosemia, prevenimos rápidamente que no me vaya a hacer hipoglicemias, entonces medimos la galactosa. O si es una enfermedad de ácidos grasos, pues medimos los ácidos grasos de cadena médica, cadena larga. O empezamos a medir lactato, amonio, si es de los aminoácidos. Pero ya el resto todo se confirma acá y tenemos, digamos, los especialistas para cada enfermedad. Entonces un hipotiroidismo sería un endocrinólogo, fibrosis quística pues entonces sería un neumo y un gastroenterólogo pediatra. Si una fenilcetonuria, ustedes han visto pues que por ejemplo que las gaseosas dicen no PKU o PKU, es fenilcetonuria, se previene no dándole esos alimentos que tengan fenilcetonuria. O por ejemplo el acúmulo de metionina, entonces se previene que no tenga tales alimentos o tales proteínas. Entonces ahí sería con genética, sería con el especialista indicado. Correcto. Pero es muy, pues la salud de ese bebé es totalmente distinta si uno lo sabe antes. Totalmente de acuerdo.
Aquí es donde resaltamos la importancia que tiene la prevención de enfermedades, la detección temprana o precoz de las mismas, para tratar no solamente de implementar tratamientos de manera temprana, sino también de garantizar el mejor crecimiento, desarrollo y bienestar de la familia, porque estas enfermedades que en la vida posterior de la niñez o de la adolescencia o la vida adulta se conocen como enfermedades huérfanas, porque son enfermedades muy raras, suelen algunas de ellas dejar secuelas, algunas de esas secuelas para toda la vida por no haber estado preparados o no haberlas visibilizado tempranamente, que con estos exámenes o ayuda diagnóstica podemos visibilizarlas de manera temprana. Hay una cosa que yo quiero dejar como una perla súper importante, que es, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, que aquí en Colombia está el tamizaje del cordón umbilical, pero bueno, también está aquí en este tamizaje neonatal. Es la enfermedad más común de retraso mental prevenible, ¿cierto? Porque si yo empiezo a tratar un bebé que tiene un hipotiroidismo congénito el primer mes de vida, yo evito que el coeficiente intelectual me caiga 10 puntos por mes de no tratamiento. Entonces es lo que antes llamábamos los niños cretinos, ¿cierto? Pues en las novelas o en las películas tú ves como los cretinos, son hipotiroidismos congénitos no tratados. Entonces ese sí es vital que hagamos esa detección, porque el tratamiento es lo más fácil del mundo, que es una pastilla de levotiroxina, que es la hormona tiroidea, para dársela todos los días, y uno hace el seguimiento de ese bebé y ya crece normalmente. Entonces digamos que ese es pues una cosa demasiado valiosa, y las otras, digamos que yo estudié medicina en el siglo pasado y cada vez, digamos que me ha tocado volver a estudiar. ¿Por qué? Porque cada vez estamos conociendo lo que antes nosotros los médicos decíamos idiopático, ay, no sé qué es, por qué es, ya tenemos la causa, ya tenemos tenemos el conocimiento de qué puede tener ese bebé, y no solo eso, sino el conocimiento, sino el tratamiento. Entonces yo creo que esto sí es, digamos, un regalo que uno le hace a los bebés y a los hijos de uno, poder detectar estas enfermedades que tienen tratamiento. Totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionas, Vero, esto del cretinismo y demás, que afortunadamente no lo vemos hoy tan frecuente, porque este tamizaje se hace de manera rutinaria, no solamente en las telenovelas, en el mundo del arte, cuando mencionaste lo de las telenovelas también. Velázquez, el gran pintor español, en Las Meninas y en otras, pintaba muchos de estos niños, como de estas personas, con el mismo Leonardo, enanitos y demás. Entonces hasta en los cuadros, en la historia del arte, también allí hay plasmados muchos de lo que fueron las secuelas de algunas de esas enfermedades que, como bien tú mencionas, gracias al desarrollo de la ciencia y de la medicina, hoy tienen nombre, dejan de llamarse idiopáticas porque no conocemos su causa, y aparte de eso permite el desarrollo de la medicina poder tratarlas de manera temprana. Vivimos definitivamente en una época donde tenemos una vida más larga y podemos tener cada día una vida más saludable, no solamente nosotros, sino también nuestros descendientes, nuestros hijos y hacia futuro los hijos de nuestros hijos. Exacto. Y digamos que también puede surgir la pregunta de, ay, ¿yo cómo pido ese examen? ¿Quién me lo pide? ¿El pediatra, el ginecólogo, yo? ¿Qué hago? Cualquiera. O sea, cualquiera te lo puede hacer, porque tú puedes llegar al laboratorio y decir, yo quiero un tamizaje neonatal para mi bebé, o tú, pues el pediatra usualmente te recomienda hacer ese tamizaje neonatal, y si de pronto no te lo ha recomendado, tú se lo puedes sugerir, porque en realidad es una cosa que, pues digamos, un examen muy importante para hacer. No necesita estar en ayuno, porque el bebé no necesita estar en ayuno para ese examen, acuérdense que es en el talón. También se puede hacer presentes a cualquier hora del día, lo pueden hacer a domicilio, pues lo pueden pedir el examen al laboratorio para que se haga a domicilio también, que es muy cómodo. ¿Qué más preguntas podrían? Sí, pero muy importante lo que mencionas, porque es una pregunta frecuente que le hacen a uno con todo tipo de exámenes, si el niño tiene que estar en ayuno o no. Como estamos hablando de niños recién nacidos o de lactante hasta los 6 meses, pues este niño, la alimentación es a libre demanda, realmente rara vez está en ayuno. Entonces es muy importante lo que mencionas de que puede ser en cualquier momento y no necesita ayuno. Otra pregunta frecuente es si este examen lo cubren las pólizas o las aseguradoras, si es un examen particular, actualmente cómo funciona, porque también estábamos frente a una ley en la cual el gobierno iba, dada la importancia del examen, a incluirlo como dentro de los beneficios que trae el Plan Básico de Salud,
o el PBS, pero eso creo que quedó en este momento como en el aire, estaba pendiente como una reglamentación por parte del Congreso. Pero de pronto una pregunta, Vero, frecuente es si este examen lo cubren algunas de las pólizas o las medicinas prepagadas o es un examen particular. Es un examen particular. En realidad el gobierno sí funcionó y caraqueó, pero nunca concretó. No concretó. Es un examen particular, entonces como dijimos ahora, hay un examen que mide pues, o detecta 7 enfermedades y hay otro que detecta más de 50 enfermedades. Se pide tamizaje neonatal más de 50 enfermedades o tamizaje neonatal de 7 enfermedades. O sea, se puede tener la orden médica o tú puedes llegar al laboratorio o pedirlo pues por el call center. Es muy fácil, pues no necesitas, pero sí es particular. Ok, perfecto. A la doctora Verónica, mi colega, mi profesora, mi amiga, ha sido un privilegio y un honor tenerla aquí esta tarde con nosotros en este live. A nuestro público, tanto de Hola Doctor como de mi consultorio y de las redes sociales de Abad Laboratorios, entre otros, un saludo muy especial y muchas gracias. A ustedes muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, si tienen un tema que les guste, por favor nos lo dejan saber, que nos encanta este tipo de conversatorios para, digamos, socializar lo que uno a veces lo toma tan natural y a veces hace falta como llegar a las casas. Un abrazo y gracias a todos.